Hola chicos, ¿cómo están? Como siempre, es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien ustedes y cada uno de sus familiares, aquellas personas a las que quieren. Ayer tuvimos la oportunidad de tener una videoconferencia acerca de la materia de situación nacional contemporánea. Estuvimos haciendo un repaso explicativo de todos los temas que hemos estado viendo durante el segundo parcial. Pues ya iniciamos el tercero, platicamos y pues comentamos acerca de aquellas dudas que ustedes tenían. Me dio muchísimo gusto saludarlos y hoy pues vamos a estar viendo el primer tema ya que forma parte del tercer parcial. Miren chicos, a lo largo del segundo parcial estuvimos conociendo ya los sectores que de alguna manera propician, promueven y desarrollan la economía de nuestro país. Platicamos de los sectores agropecuarios, del sector industrial, como actividades y como sectores que son aquellos que son potenciales para nuestro país, pues dotan de los insumos básicos, alimentación y bienes o servicios que necesitamos para sobrevivir, pero también generan una gran derrama económica, por lo que de alguna manera su ejecución tiene muchísima importancia en nuestro país, pues es así como se alcanzan como el país alcanza una situación económica adecuada, una estabilidad económica que va a permitir el desarrollo de todos los ciudadanos y llegar a la calidad de vida. Una vez que ya estudiamos cuáles son las principales actividades económicas que se llevan en nuestro país, cuáles son las políticas que se han implementado para ejecutarlas, cómo nacieron estas actividades económicas, de qué se tratan, cuáles son sus ramas, ya platicamos de todo ello. Ahora vamos a entrar a un nuevo temita, que aunque se escuche un poquito complicado, no lo es, al contrario, es muy fácil si ponemos atención a cada uno de los conceptos de la explicación que les voy a dar. Entonces podremos entender a cabalidad todo el tema. El tema que veremos el día de hoy es precisamente política fiscal, financiera y monetaria. Ya vimos todas las actividades económicas que se llevan a cabo en nuestro país para producir recursos económicos, ¿no? Para dejar derramas económicas. Toda esa economía que fluctúa en nuestro país, toda esa economía que viene y va dentro de nuestro entorno social y dentro de nuestro país, necesita ser organizada. Y esta es organizada precisamente a través de las políticas fiscales, monetarias y financieras, que son precisamente las que vamos a ver el día de hoy. A partir de la ejecución de este tipo de políticas, pues se puede tomar decisiones adecuadas acerca del manejo de la economía de nuestro país. Pero si estas políticas son inadecuadas, el manejo de la economía de nuestro país será erróneo y por tanto generará pérdidas económicas y no generará un desarrollo económico adecuado, como es la realidad que vivimos hoy, ¿no? Como es la realidad que vive nuestro país. Bien, vamos a empezar de qué se trata, ¿no? Este tema. Bien, nosotros ya llevamos la materia de política social, ya la han llevado, no es la otra materia que llevan conmigo. Y ya saben que la palabra política, ahorita no vamos a hablar de lo social, vamos a hablar solamente del término política, ¿ok? La palabra política, generalmente nosotros la relacionamos con un político, con partidos políticos, con pleitos, con personas que se aferran a un partido y que son un poquito fans de un partido, fanáticas de la política, ¿no? Así lo atribuimos. Sin embargo, la política tiene un significado más extenso que aquel que le dan los partidos. La política tiene que ver con las perspectivas que inspiran y que diseñan o caracterizan la regulación, la organización de un país, ¿sale? De tal manera que cuando estaremos hablando de política, estaremos hablando de la forma y de las características de organización que tiene una sociedad. En este caso, nuestro país tiene cierta política, cierto tipo de organización. Ejemplo, en México formamos una república federal,
democrática porque todos votamos para tomar las decisiones, tripartita porque tenemos 3 poderes, el poder legislativo representado por el Congreso de la Unión, el poder judicial representado por la Suprema Corte de Justicia y el poder ejecutivo representado por el presidente. Y ustedes dirán, profe, pero ¿por qué nos dice todo esto? Porque quiero que tengan claro qué significa política o qué es la política para que puedan entender entonces qué es la política fiscal, financiera y, por supuesto, la política monetaria. Una vez que ya establecimos, chicos, que la política es la forma de organización que tiene un país, pues podemos determinar de manera muy obvia que en un país hay diversos sectores que necesitan ser organizados. Hay muchísimos sectores dentro de nuestro país, muchísimos temas, muchísimas realidades que necesitan ser organizadas. Un ejemplo de ella, pues son precisamente los programas a los grupos vulnerables que se organizan a través de las políticas sociales. Un ejemplo de ello es la vida económica del país, que también necesita ser organizada y se organiza a través de este tipo de políticas, las políticas fiscales, monetarias y financieras. Vamos a empezar hablando de las políticas fiscales. ¿Qué son? La fiscal o lo fiscal proviene de la palabra fisco, y un fisco es una persona a la que tienes que tributar cierto tipo de impuestos. Esta tradición de tributar o de la tributación viene desde muchísimo tiempo atrás, desde que aparecieron ciudades tan grandes como la de Roma. Los impuestos se hicieron una modalidad en la que todos los ciudadanos tenían que cooperar para el mantenimiento de su sociedad. Por supuesto, en este caso era Roma. No sé si, de hecho, hay una frase muy relevante en la Biblia que habla acerca de la obligación que teníamos de tributar impuestos desde antes que naciésemos, ¿no? Por ejemplo, nuestros antecesores pues ya tenían esta obligación. Esta frase hace referencia a dad a Dios lo que es de Dios y dad al César lo que es de César. El César en el tiempo de Roma, pues era el emperador, ¿verdad? Al que se le tenía que tributar. Entonces, dad a César lo que es del César, hacía referencia a dar a César su impuesto, porque pues eso es de él, ¿no? Entonces, esa obligación de tributar viene desde muchísimo tiempo atrás. En México, la política fiscal se ve reflejada a través de los impuestos que todos los mexicanos pagamos. Todos los mexicanos, sin restricción alguna, tenemos la obligación de pagar impuestos. De hecho, es una obligación que está regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna, nuestra norma fundamental, porque es la ley que se encuentra por encima de todas las demás leyes que pueda haber. Bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, establece las obligaciones que tenemos como mexicanos. Y más específicamente, en la fracción cuarta de este artículo, del artículo 31, establece la obligación que tenemos como mexicanos de tributar. Más o menos dice así: es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional a sus ingresos a través de los impuestos. De tal manera que establece que es nuestra obligación. Y una obligación no es optativa, no es si quiero, si lo deseo, si me nace, no. Una obligación es eso, una obligación. No está a disposición de lo que tú quieras o de tu voluntad. Es una obligación. Entonces establece que es obligación de nosotros contribuir al gasto público, contribuir al mantenimiento de toda la sociedad de la cual formamos parte. ¿A través de qué? De los impuestos. Pero señala que los impuestos van a ser equitativos y proporcionales a nuestros ingresos. De tal manera que no todos los mexicanos pagamos el mismo monto de impuestos. Quien gana más, pues obviamente pagará más impuestos, y quien gana menos pagará menos impuestos. Porque recordando lo que dice la ley, pues los impuestos se han de cobrar de manera equitativa y proporcional a nuestros ingresos. Es decir, en virtud de nuestros ingresos será el porcentaje de impuestos que paguemos. Bien, esta obligación de pagar impuestos, chicos, se la señalo porque forma parte fundamental de la política fiscal.
La política fiscal va a ser el conjunto de principios que van a organizar la actividad fiscalizadora del Estado. ¿Y qué quiero decir con actividad fiscalizadora, verdad? Quiero decir precisamente la actividad que realiza el Estado para la captación de recursos que le van a servir para mantenerse. Y esa captación de recursos se da a través de los diferentes tipos de impuestos que pagamos. Pagamos impuestos como el impuesto al valor agregado, que es el IVA, pagamos impuestos como el ICR, que es el impuesto sobre la renta, pagamos muchísimos tipos de impuestos. Si ustedes van a comprar un agua al súper, están pagando IVA. Si ustedes van a comprar un refresco o una coca, están pagando IVA. Si ustedes van a comprar el alimento de sus perritos, están pagando IVA. Sin darse cuenta, el IVA ya viene establecido en el precio del producto. Si ustedes trabajan, estoy segura que les descuentan ICR. Bueno, aparte de controlar los impuestos, la política fiscal también se encarga de controlar todo lo que tiene que ver con el gasto público. Es decir, se encarga de la captación de los impuestos para generar el recurso del Estado, pero también se encarga del estudio de cómo esa captación de impuestos debe ser gastada, cómo esos recursos deben ser gastada, a qué sectores se les debe inyectar dinero, a qué sectores no, etcétera, ¿no? También la política fiscal regula y organiza todo lo que tiene que ver con el endeudamiento externo e interno, ¿sale? Como ustedes saben, nosotros tenemos una deuda externa, es decir, debemos a cierto tipo de países que nos han prestado para que podamos tener economías sanas. Entonces, mes con mes hay que pagarle a esos países, año con año. Entonces, también la política fiscal se encarga de todo eso, ¿sale? ¿Cuáles son las dependencias o los organismos que se han creado en el Estado para regular y para ejecutar, diseñar las políticas fiscales que han de regir a nuestro país? Esos organismos, por excelencia, son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y un organismo auxiliar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Estas dos organizaciones, chicos, se encargan de regular todo lo que tiene que ver con la captación de impuestos, con la atención al contribuyente, etcétera, etcétera. Yo estoy segura que el Servicio de Administración Tributaria, ustedes ya lo han escuchado, derivado a que es el lugar, por ejemplo, donde vamos a sacar nuestro RFC, donde vamos a dar el aviso tal vez de algún cambio en la situación o en las actividades económicas que realizamos. El SAT es como la dependencia con la cual los contribuyentes, es decir, los que pagamos impuestos, tienen más contacto. Bueno, ya sabemos qué es la política fiscal, ahora nos vamos a la política monetaria, ¿verdad? La política monetaria, chicos, también muchas veces es sinónimo de política financiera, ¿no? Prácticamente la política monetaria y la financiera se dedican a lo mismo, no hay muchísima diferencia, pero vamos a hablar de cada una separada para que ustedes le puedan entender mejor. La política monetaria, chicos, es precisamente la organización, la regulación que tiene que ver con la moneda. En este caso, nuestra moneda oficial, la moneda oficial de nuestro país es el peso mexicano, ¿no? Entonces, la política monetaria regula todo lo que tiene que ver con la emisión de nuestra moneda, la distribución de nuestra moneda y el control de nuestra moneda nacional. ¿Sale? De eso se encarga la política monetaria, por eso es monetaria, porque viene de dinero, ¿no? Entonces de eso se encarga la política monetaria. La política monetaria, chicos, es dirigida por lo que era antes el Banco Central. Hoy en día se le conoce como Banxico. Yo estoy segura que ustedes tal vez lo pueden reconocer con el nombre de Banco de México. ¿Sale? Banco de México, Banco Central y Banxico, que es como se llama actualmente, son lo mismo, y este es el organismo central que se encarga precisamente de organizar y ejecutar todas las políticas monetarias para la emisión de la moneda y para el control de la moneda. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta, chicos, que un banco central como es el Banxico no puede emitir muchísima moneda nacional. ¿Por qué? Porque eso haría que la moneda se devalúe. Y si se devalúa, va a valer menos de lo que
vale ahora, ¿no? Entonces tampoco puede emitir muy poca moneda nacional, porque entonces muy pocas personas van a tener acceso a ella. Entonces el dinero, las cosas se van a empezar a agrandar en precio, va a haber inflación en cuanto a los precios de los productos de la canasta básica y muy poco activo, muy poca moneda para comprarlos, para adquirirlos. Entonces hagan de cuenta que el Banco de México, o el Banjico, como se llama el día de hoy, pues estudia todos estos fenómenos que pueden suceder dentro de la vida monetaria del país, con la finalidad de tener un equilibrio en cuanto a la producción y distribución de la moneda, ¿ok? Bueno, nos vamos entonces a la política financiera. Como su nombre lo dice, la política financiera viene de financiar y es precisamente el conjunto de acciones que organizan, diseñan todo lo que tiene que ver con el sistema financiero de nuestro país. El sistema financiero generalmente es formado por bancos, por instituciones de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la política financiera se encarga también de cuestiones de la política monetaria, como son el control de la moneda nacional, pero en específico se encarga de la emisión de tasas de interés. Ya ven que cuando pedimos un crédito, pues ese crédito generalmente se nos es otorgado porque vamos a pagar un interés a cambio. Entonces la política financiera se encarga de regular y estudiar cuáles son los intereses correctos que se debe pagar en un préstamo, las tasas de interés, las tasas de crédito, la regulación de las instituciones bancarias para un correcto funcionamiento de las mismas, para que cuiden nuestro dinero, para proteger los derechos también de los usuarios de servicios bancarios, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, todas estas tres políticas que acabamos de ver, la política fiscal, monetaria y financiera, se unen para formar lo que se llama política económica de un país, que tiene que ver con la manera en que se va a regular la economía de nuestro país, ¿sale? A través de estos tres tipos de política es precisamente como se regula la vida económica de nuestro país. Lastimosamente, chicos, hemos venido con gobiernos y gobiernos y gobiernos que, lejos de tomar buenas decisiones en política económica, las han tomado mal, ¿no? Y eso ha provocado que tengamos finanzas muy dañadas, que tengamos una vida económica muy dañada, pues la caída del peso, ¿no? Hoy en día, si vamos a Guatemala, el quetzal, ¿no? La moneda oficial de Guatemala, que es el quetzal, vale muchísimo menos que nuestro peso. Entonces, pues es preocupante esta situación porque vivimos la caída de nuestra moneda nacional día con día. Entonces, por eso es importante empezar a tomar decisiones en cuanto a la política económica de nuestro país de manera sana. Porque recordemos que todas las actividades que se llevan a cabo para potenciar la economía de nuestro país deben ser potenciadas, deben ser apoyadas. Sin embargo, de nada va a servir este apoyo si se toman malas decisiones en materia de política económica. Bien, chicos, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. La próxima clase estaremos viendo los instrumentos de la política financiera, estaremos viendo también las instituciones encargadas de la política financiera de nuestro país, que ya vimos algunas. Vamos a ver los objetivos de las políticas financieras, fiscal y monetaria, y la evolución que ha sufrido a lo largo del tiempo el sistema financiero mexicano, ¿sale? Son los temas que vamos a estar viendo a lo largo de la semana. Tal vez nos tome un poquito más de la otra también explicarlos, pero vamos a ir echándole ganas. Muchísimas gracias, chicos, por su atención. Pues ya saben que cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietud, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase, corazoncitos hermosos. Muchísimas bendiciones para su vida. Cuídense.